que cumple el periódico en la Unión Soviética. No así en la Europa occidental de aquellos años, por encontrarse el periódico aún en manos del capital. El periódico en la Unión Soviética desplazaba la oposición o distinción entre géneros, llámese literatura opuesta a prensa, entre escritor opuesto al poeta, entre investigador y divulgador, por último, entre autor y lector. El periódico en la Unión Soviética se conformaba como un campo de entrecruzamiento donde el lector es escritor, donde el trabajo toma la palabra. Esta situación señala uno de los elementos centrales en Brecht. Hay un proceso de refundición de las formas literarias en la fotografía, la música, el teatro, etc., que entran o ingresan en una masa incandescente en la que se funden las formas nuevas. Es necesario entonces repensar las formas de la obra literaria. Sin embargo, tal tarea en la Alemania de aquellos años no se ha llevado a cabo del todo, pues, una cita de Benjamin, una parte considerable de sus cabezas productivas ha llevado a cabo una evolución revolucionaria en cuanto a las ideas bajo la presión de las condiciones económicas, sin estar al mismo tiempo en situación de repensar de veras revolucionariamente su propio trabajo, su relación para con los medios de producción, su técnica. Esta es la inteligencia de izquierda, que se desarrolla en esos años principalmente al alero de nuevos movimientos político-literarios que son el activismo y la nueva objetividad, que Benjamin toma como ejemplos de cómo la tendencia política, por muy revolucionaria que parezca, ejerce funciones contrarrevolucionarias en tanto el escritor experimente su solidaridad con el proletariado solo según su propio ánimo, pero no como productor. Los activistas, por ejemplo, se definen por sus opiniones, por lo espiritual. Se definen también por sus actitudes, pero no por su posición en el proceso de producción. Definen su lugar junto al proletariado, sin embargo, este lugar es para ellos, según Benjamin, el de un protector, el de un mecenas ideológico, que es un lugar imposible. El lugar del intelectual en la lucha de clases solo podrá fijarse, o mejor aún elegirse, sobre la base de su posición en el proceso de producción. Una posición política y literaria proletaria, por lo tanto, no considerará los aspectos de una renovación espiritual, que es uno de los modos con que el fascismo responde a la crisis, sino que el acento se pondrá en las innovaciones técnicas. Sumado a lo indicado respecto a la técnica, podemos encontrar otro cruce teórico con Althusser respecto al tema de la ideología y a la práctica. En el texto Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, se indica que las ideas o representaciones que componen la ideología tienen una existencia material que se realiza en y por los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué pasa con los individuos que viven esta representación? Comúnmente se entiende que la creencia de un individuo por algo determinado depende de su voluntad, de sus ideas, que como sujeto consciente puede proyectar y desde aquí determinar su actuar. Althusser indica que el individuo en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual comportamiento práctico y además participa de ciertas prácticas reguladas que son las del aparato ideológico del cual dependen las ideas que él ha elegido libremente con toda conciencia en su cualidad de sujeto. Si cree en Dios, va a la iglesia para asistir a misa, se arrodilla, reza, se confiesa, hace penitencia y naturalmente se arrepiente y continúa, etc. Esta forma en que se presenta el sujeto que cree en las ideas que su conciencia sostiene, asume como consecuencia el deber de actuar conforme a sus ideas y debe por lo tanto traducir los actos de su práctica material sus propias ideas de sujeto libre. Si no lo hace, eso no está bien. Esta cita refleja justamente el momento ideológico. En la teoría de Althusser indica que todos los actos están insertos en prácticas, que están delineadas por rituales adscritos en la materia de aparatos ideológicos. La ruptura con el esquema anterior se
se expresa en la frase de Pascal: arrodillaos, moved los labios y creeréis. En esta situación podríamos indicar, en primer lugar, el activismo y la nueva objetividad que conciben la idea como primaria al mismo proceso de producción, que Althusser concibe como justamente los efectos del aparato ideológico, y que podríamos también indicar que para Brecht consiste el teatro clásico. Esta situación Brecht, por medio del concepto de transformación funcional, la pensará y practicará la modificación de sus formas e instrumentos de producción. Para Benjamin, él es el primero que ha elevado hasta los intelectuales la exigencia de amplio alcance. Y este tema es central: no pertrechar el aparato de producción, sino, en la medida de lo posible, modificarlo en un sentido socialista. Para Brecht y para Benjamin, una práctica que se tenga por revolucionaria, pero que continúe reproduciendo las formas del aparato de producción dominante, se transforma en una pieza funcional. La opinión o la intención no bastan para definir una posición de clase, ya que incluso el mismo aparato burgués de producción y publicación asimila cantidades sorprendentes de temas revolucionarios, de que incluso los propaga, sin poner por ello seriamente en cuestión su propia consistencia y la consistencia de la clase que lo posee. Otro ejemplo que nos muestra Benjamin en el escrito El autor como productor es respecto a la fotografía neo-objetiva, que el dato preciso lo establece a partir de un libro de fotos llamado El mundo es bello, de Reiner Pach, que transforma la miseria en objeto de goce o de moda. Lo que implica este tipo de prácticas, como la fotografía neo-objetiva, es negar la transformación de la lucha política como imperativo por una apuesta, por una práctica que contemple, por una práctica que solamente se establezca a partir de una complacencia contemplativa sin considerar sus medios de producción. Por lo tanto, una modificación de esto implica desmantelar barreras entre las prácticas y los productores, producto de la división del trabajo intelectual, produciendo prácticas compuestas, entrecruzadas, por ejemplo, entre la escritura y la imagen. Benjamin establece que, por lo tanto, lo que tenemos que exigir a los fotógrafos es la capacidad de dar a sus tomas la leyenda que las arranque del consumo y del desgaste de la moda, otorgándoles valor de uso revolucionario. Pero con mayor insistencia que nunca, plantearemos dicha exigencia cuando nosotros, los escritores, nos pongamos a fotografiar. Hay aparatos escénicos, ya entrando de plano en lo que es el tema de la teoría del teatro de Bertolt Brecht, que hay aparatos escénicos, sostenes de tragedias y óperas, que no hacen más que pertrechar un aparato claudicante. Esa falta de claridad, dice Brecht, que reina entre músicos, escritores y críticos, tiene consecuencias enormes a las que se presta atención harto escasa. Porque al opinar que están en posesión de un aparato que en realidad les posee a ellos, defienden uno sobre el cual no tienen ya ningún control y que no es, según ellos creen, medio para los productores, sino contra ellos. Brecht parte contando con lo más originario del teatro, con lo más básico, como lo es un podio, desplazando el abismo sagrado existente entre el escenario y el público, transformando igualmente la relación entre el texto y la puesta en escena, entre el director y los actores. El teatro épico señala su función principal, que es la de exponer situaciones más que desarrollar acciones. Exposición que se logra interrumpiendo las acciones, que es un procedimiento utilizado en el cine como en la radio, y que no es otro que el del montaje, en donde lo montado interrumpe el contexto en el cual se monta. La interrupción opera en contra de la ilusión del público, de su ideología,
que es la identificación emocional entre el público y el personaje, alejando y no acercando las situaciones, provocándole asombro, extrañeza, al descubrírsele más que reproduciéndole estas situaciones por medio justamente de la interrupción del continuum de los hechos, que es la narración que permite al espectador seguir la unidad del acontecimiento, como señala Sergio Rojas en un artículo que ya citaremos en mayor modo. Esta interrupción forzará al espectador a tomar posición ante lo que acontece, de igual modo como el actor tiene que tomar respecto a su papel. Benjamin nos da un ejemplo de la interrupción. Imagina